En lo alto de los cielos todo era armonía. No había sombra ni dolor, solo luz, pureza y obediencia perfecta. El orden reinaba sin interrupciones. Pero en medio de tanta perfección, una chispa de orgullo estaba a punto de encender la más grande rebelión jamás vista. Y en el centro de esa historia estaba Lucifer. Lucifer, acércate a mí. Lucifer, tu luz supera a la de todos los ángeles. Pero dime, ¿qué buscas más allá de lo que ya tienes? Hay algo dentro de mí que me hace cuestionar lo que he conocido toda mi vida. Siempre me he preguntado, ¿por qué debemos servir sin poder decidir por nosotros mismos? Lucifer, tu función es mantener el orden. La obediencia sostiene la armonía en todo el reino. Pero, ¿y si la función que cumplimos es solo un límite que nos impide ser libres? La libertad siempre tiene un costo. Uno que quizá no comprendas aún. Entonces, prefiero arriesgarme que vivir sin poder elegir. Si dejas que la arrogancia te guíe, perderás la luz que te hace brillar y tu lugar entre nosotros. Entonces aceptaré las consecuencias, si eso significa ser libre. Y hoy vamos a tratar de explicar, con la ayuda del Espíritu Santo, unos de los misterios más grandes que contiene la Biblia. Uno de los misterios más grandes y secretos, más escondidos que contiene la palabra de Dios. Entonces, yo voy a necesitar que usted no se distraiga, se mantenga atento y le diga al Espíritu Santo que le muestre, que le revele esta palabra, que le muestre esta palabra. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Isaías, su capítulo 14. Isaías 14, su versículo 12 hasta el versículo 14. Isaías capítulo 14, su versículo 12 hasta el 14. Cuando usted lo consiga, pues lo puede confirmar con un amén. Y dice la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y seré semejante al Altísimo. El domingo pasado o antepasado, nosotros estuvimos hablando sobre ese periodo de la eternidad en el que Dios era el todo y en todos. Y mientras Dios fue el todo, decíamos, toda la creación se alegraba, alabándole, glorificándole
todos esos seres espirituales, conocidos en la Biblia como ángeles, como serafines, se regocijaban por el gozo, se regocijaban por la paz, se regocijaban por esa gloria que emana de su presencia, de la presencia de Dios. Allí estaban todos ellos adorando al Creador. Y Job describe a estos seres espirituales. Job describe a estos seres como estrellas, porque estaban llenos de luz. Y todos ellos, incluyendo al lucero, incluyendo a Lucifer, todos ellos se regocijaban ante la presencia de Dios. No obstante, este libro que acabamos de leer, el libro de Isaías, nos revela que hubo un lucero que dejó de regocijarse. Y hace mucho tiempo, en mi juventud, cuando yo me encontré con este pasaje, esto me impresionó demasiado. Me impresionó tanto que yo comencé a estudiar todos los comentarios y compendios de las escrituras que yo encontraba, porque en mi mente finita yo no podía comprender, no podía entender, y aún no lo entiendo, cómo un ser conocido como Lucifer, que fue distinguido por el Padre, lleno de hermosura, lleno de perfección, cómo ese ser se atrevió a rebelarse contra Dios. La palabra lo dice, que ese ser llamado lucero, un ser que brillaba, un ser que se distinguía de los demás ángeles, la palabra dice, que lo vamos a leer en un momento, que era acabado en hermosura, dejó de regocijarse, se rebeló contra el Creador. Esa estrella fue favorecida por su Creador, porque estaba lleno de luz. La luz de Dios estaba en él. La Escritura revela que este ser llamado lucero resplandecía delante de su presencia. Y yo quiero que usted haga uso de su imaginación para que usted se imagine lo brillante, lo iluminado que estaba este ser llamado Lucifer. Él brillaba porque cuando una persona se mantiene por tanto tiempo ante la presencia de Dios, asimila de su luz. Yo le dije al Señor hace un tiempo: Señor, revélame qué fue lo que pasó en ese momento, porque Él resplandecía tanto, porque Él brillaba tanto. ¿Cuál es la razón? Porque la palabra dice que Él brillaba más que todos los ángeles. Gloria a Dios. Y Dios me reveló en su palabra, después de mucho tiempo estudiando este tema, Dios me reveló que la razón por la cual Él brillaba tanto era porque Él se encontraba bien cerca, próximo al trono de Dios. Los otros ángeles no estaban tan cerca como estaba Él. Recuerda que Él era uno de los querubines, querubín protector, dice la palabra de Dios. En otras palabras, Él guardaba ese espacio, Él protegía ese espacio bien cerca a la presencia de Dios, porque Dios es tan poderoso que nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. De hecho, los querubines, que son los que están más cerca, no pueden resistir su presencia y se cubren el rostro. O sea, ese trono que la palabra menciona es un lenguaje figurativo para que nosotros en nuestra mente finita
podamos entender, por lo menos en parte, de que Él está sentado en un trono. Porque en ese tiempo la mentalidad que había era la mentalidad de un rey, sentado en un trono dirigiendo un palacio. Pero Dios es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener, y lo va a contener un trono. Lo va a limitar un trono. Para que piense, vaya pensando. Todavía estamos en la orillita. Y yo dije, wow. ¿Por qué brillaba tanto Lucifer? Porque estaba próximo al trono de Dios y asimilaba de su resplandor. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, asimilaba de su resplandor. Pero recuerda lo que pasó con Moisés. Moisés subió nada más 40 días a la montaña, al monte, y al cabo de los 40 días la palabra dice que él hablaba cara a cara con Dios, face to face con Dios. Ahora, nosotros entendemos en nuestra mente finita, en nuestro lenguaje figurativo, entendemos que cuando Moisés subió al monte estaba face to face a Dios, hablando cara a cara. Pero si a Dios nadie lo ha visto jamás. La expresión de que él hablaba cara a cara con Dios es que su gloria, el resplandor de su gloria cayó en la montaña. Y fue tanto lo que Moisés asimiló de esa gloria, que la palabra dice que cuando él asimiló de su gloria, su piel le cambió y brillaba. Y su piel brillaba tanto que cuando él bajó de la montaña, los hijos de Israel vieron el rostro de Moisés y no podían resistir la gloria de Dios que emanaba de su rostro. El resplandor de la gloria de Dios era tan fuerte que los hijos de Israel no pudieron resistir esa luz y tuvieron que ponerle un velo y taparle la cara, porque era muy glorioso el resplandor que salía de su rostro. Y eso fue 40 días nada más que duró él asimilando de su gloria. Ahora imagínate lo que brillaba Lucifer, que tenía millones de años, no se sabe cuánto tiempo, millones de años, tiempo indefinido, asimilando de su luz. Porque hay gente que cree que Dios creó a Lucifer, perfecto era en todo su camino, y que al cabo de 5 años, 6 años o 7 años, él se rebeló. Pasaron millones de años. Pasaron millones de años. Imagínate, millones de años Lucifer cerca de la presencia de Dios, asimilando de esa luz gloriosa. Póngase a pensar por un momento la gloria que emanaba de este ser llamado Lucifer, que la palabra dice que era un querubín protector. Y ese querubín protector llevaba mucho tiempo ante la presencia de Dios. Y por eso la palabra dice que estaba lleno de esplendor y de resplandor, y estaba acabado en hermosura, tal como lo describe Ezequiel. En Ezequiel capítulo 28, abra su Biblia para que lo lea conmigo. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 en adelante. Porque yo no quiero que usted vaya a pensar que Lucifer era cualquier ángel, que Lucifer era cualquier personalidad allá en la eternidad. No, hay que darle el lugar que la palabra le da. No era cualquier ángel, era un querubín protector. Imagínate, solamente existían 5 querubines en toda la creación. Imagínate, 5 querubines, donde hay millones y millones de ángeles. No era cualquier cosa. Y de los 5 querubines solamente quedan 4 en la actualidad, que lo revela el libro de Apocalipsis. Y esos 4 están alrededor del trono, están bien próximos a Dios. Porque donde Dios habita, donde Dios está en persona, ahí nadie puede estar. Porque es tan fuerte su gloria que el que está ahí se desintegra en automático. ¿Usted está escuchando? Por eso nuestra mente finita nunca podrá entender en su magnitud, en todo su esplendor, la magnitud del gigante que es nuestro Dios.
Y dice Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 15, dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de hermosura, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Hay gente que piensa que solamente a Adán y a Eva el Señor le hizo un huerto. No, a estos seres espirituales el Señor le había hecho también su huerto. Dicen Edén. La palabra Edén es la palabra ¿qué? Huerto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Perfecto eras en todo tu camino desde el día en que fuiste creado. Era perfecto. Ese ángel refulgía y su belleza irradiaba todo el lugar porque era perfecta. En la pasarela celestial, escucha bien lo que te voy a explicar ahora. En la pasarela celestial, en la alfombra roja celestial, no había un ser creado por Dios tan bien vestido como Lucifer.